Ok, vamos a empezar con esto. Administración estratégica de la capacidad. ¿Sí? Sería nuestra primera parte. Primero que nada, vamos a hacer algunas definiciones. La primera que hay que hacer es los horizontes de planeación, que son a largo, a mediano y a corto plazo. Y esto puede variar de la empresa a la industria, ¿sí? Largo plazo puede ser 5, 10, 15 años. En algunas empresas se planea 10 años. Mediano plazo son de entre 6 y 18 meses. Y corto plazo menos de un mes. Y entonces, eso es primero, ¿cómo vamos a planear la capacidad? 2. Una parte importante es el índice de utilización de la capacidad, que es cuánto estamos utilizando de nuestra capacidad. En manufactura vimos que la capacidad, voy a repetir más adelante, tiene que ver con las horas que tenemos disponibles, con el ritmo de producción de las máquinas o la tasa de producción y el nivel de, y algunos otros factores como es la eficiencia, como es la disponibilidad de las máquinas, que eso que estén funcionando todo el tiempo, no estén funcionando, etc. Entonces, aquí pongo un ejemplo sencillo. Si una planta automotriz tiene una capacidad de 500 automóviles por día y estuviera operando con 480, el índice de utilización sería 96%. ¿Cómo lo obtenemos? Dividiendo 480 entre 500. También en algunos lados le llaman la utilización del equipo de las máquinas, ¿no? 480 entre 500 da el 96%. Otra parte importante cuando hablamos de la capacidad en una planta o en un negocio son las economías de escala. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto más crece la planta y el volumen se incrementa, el costo promedio por unidad de producto va bajando. Y explico rápidamente o de manera sencilla esto. Si yo hago la instalación, por ejemplo, de un horno para hacer panes, yo tengo que pagar cada vez que se enciende ese horno cierta cantidad de gas, o si es de electricidad, cierta cantidad de electricidad. Entonces no importa si hago 10 panes o si hago 100 panes en una sola corrida. Yo sigo pagando electricidad. Conforme va aumentando, voy pagando más gas porque voy a gastar más gas o más electricidad. Sin embargo, el costo de invertir el horno es el costo financiero. Si yo tengo que pagar mis meses sin interés, por decir algo, o mi mensualidad al banco de 1,000 pesos y yo hago 10 panes, tengo que dividir esos 1,000 pesos entre los 10 panes que hice en el mes para que pudiera pagar la mensualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que pagar 100 pesos por aumentarle 100 pesos a cada pan o ponerle ese costo fijo. Pero si hago 1,000 panes en ese mes, entonces yo nada más le tengo que cargar 1 peso de costo fijo a ese pan. Y por lo tanto la economía de escala me conviene hacer muchos porque tengo costos, como los costos de haber comprado el horno, se va repartiendo y entonces puedo reducir el precio de venta al que le doy a mi cliente, ¿sí? Esto es lo que está aquí diciendo aquí en pocas palabras. Espero que haya quedado claro, ¿no? Si yo, por ejemplo, compro computadoras o tengo almacenes, etcétera, etcétera, entre más produzca, el costo financiero lo voy a ir reduciendo, porque esos son costos fijos que todos nos tienen que pagar. Y esos costos fijos incluyen, por ejemplo, las rentas, ¿sí? Las rentas del lugar, los impuestos, ¿sí? Al personal también, si yo tengo un personal administrativo que es fijo, también entre más venda, menos porcentaje de su carga o de su salario se tiene que sumar a lo que yo produzca. Ahora, importante, todas las empresas deben tener un colchón de capacidad y este colchón de capacidad nos permite crecer, ¿sí? Esta capacidad es lo que excede la capacidad a la demanda, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, si tenemos una demanda esperada de 10 millones de dólares en producto y la capacidad es de 12 millones, yo tengo un colchón de 20%. ¿Para qué es este? Para crecer
mis ventas o mi capacidad de producción. Esa es la idea. ¿Hasta aquí estamos todos bien? ¿Todo claro? Perfecto. Tenemos ciertas capacidades cuando hablamos en manufactura. Es diferente para Sánchez, pero en manufactura tenemos tres tipos de dimensiones tres limitantes a la capacidad que se llaman dimensiones de manufactura. Una es la capacidad tecnológica, la capacidad dimensional y la capacidad de producción. Más que dimensional es física. Por ejemplo, la capacidad tecnológica tiene que ver con la complejidad del producto, el tipo de materiales, ¿sí? O la capacidad que yo tendría que tener de técnica para lograr un producto, ¿sí? A eso se refiere la capacidad tecnológica. La dimensional, que más bien vendría siendo física, el tamaño del producto, si el producto a lo mejor tiene que tener ciertas condiciones como temperatura o aislamiento, porque es un producto peligroso. También podemos hablar de pesos, ¿sí? El peso del producto. Y finalmente tenemos la capacidad de producción, que es si yo tengo la capacidad de fabricar con el tiempo y las máquinas que yo tengo, lo que se me está requiriendo. Y entonces siempre es importante, de entrada, para hacer el cálculo de la capacidad, tener bien claro tanto los tiempos de proceso, los tiempos disponibles y conocer bien la disponibilidad de las máquinas, ¿sí? Generalmente podemos clasificar la fabricación, la cantidad de producto en estos tres tipos: bajo volumen, medio volumen y alto volumen, ¿sí? Bajo volumen hablamos de 1 a 100 unidades al año, medio volumen de 100 a 10,000 unidades al año y alto volumen 10,000 unidades en adelante, ¿sí? Bajo volumen podemos pensar en a lo mejor un barco, un avión, ¿sí? Medio volumen, podemos hablar de cosas que no vemos normalmente, pero como los transformadores. Los transformadores son de ese tipo los transformadores para la calle, ¿no? Estamos hablando de esas unidades. Y alto volumen, bueno, pongo ahí unas Coca-Colas, ¿no? Que son millones y millones las que podemos fabricar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo está bien? ¿Alguna duda? Espero que no la haya. Muy bien. Y para ello vamos a recordar esta parte. Yo quiero saber cuál es mi capacidad. Bueno, tengo que empezar con el tiempo de ciclo de operación. Es el tiempo de ciclo de operación. ¿Cuánto tardo en hacer una pieza, ¿sí? O un producto? También, si hablamos desde el punto de vista de servicio, pensemos que estamos dando un servicio en un banco de atender a un cliente. Mi tiempo de ciclo es el tiempo promedio que yo tardo en atender a un cliente. Es mucho más fácil entenderlo con productos como puede ser una máquina herramienta, un taladro, ¿sí? Un torno, en el cual el tiempo de ciclo lo vamos a dividir en tres etapas. Uno, el tiempo de proceso de operación, el tiempo que hago una operación. Dos, el tiempo de manejo del material, ¿sí? En el que tomo el material y lo muevo. Y el tercero, el tiempo de manejo de herramientas. Y voy a poner un ejemplo ahorita relativamente sencillo para que quede claro. Supongan que nosotros lo que vamos a hacer es poner un cuadro en la pared. Entonces, el tiempo del proceso de operación es el hecho de agarrar, meter la broca, cuánto tarda la broca en hacer el agujero. Tiempo de manejo del material, el tiempo que yo tardo en poner el taquete, el tiempo que tardo en poner el tornillo. Y el tiempo de manejo de herramientas es el tiempo que yo tardo en tomar el taladro para colocarlo en la posición y hacer el agujero, regresar el taladro, tiempo de manejo de material, agarrar el taquete, ponerlo y otra vez el tiempo de operación
sería meterlo en el agujero. Tiempo de manejo de materia es agarrar el tornillo. Tiempo de proceso sería cuando yo lo estoy apretando con el desarmador. Y el tiempo de manejo de herramientas es el tiempo que yo tardo en poner el desarmador y volverlo a guardar en la caja. Creo que es un poquito complejo, pero medir todos esos tiempos, pero se tiene que hacer para poder sacar el tiempo de ciclo de operación. ¿Sí? Hasta aquí preguntas, dudas. Voy a hacer un problema para que quede mucho más claro. Eso espero. Y vamos a ver lo siguiente. Tengo un restaurante de comida rápida que produce unos sándwiches llamados submarinos. Actualmente se está actualizando el proceso de negocio. A continuación se presenta el flujo general del proceso. En cada uno de los pasos del proceso trabaja una sola persona. Entonces, tenemos nuestro restaurante tipo, bueno, nuestro negocio tipo Subway, en el cual se toma la orden, tarda un minuto, se rebana el pan, se introduce carne y queso, luego se añaden los aderezos, condimentos, y luego se envuelve la orden. Y entonces, en promedio, tarda un minuto en tomar la orden, 3 en rebanar el pan e introducir carne y queso, 4 minutos en añadir aderezos y 2 en envolver la orden. Ok, vamos aquí en los del medio. Cuando hablamos del tiempo de ciclo, rebanar el pan es tomar el pan, que es el material, tomar el cuchillo, que es la herramienta, cortarlo, ¿sí? Ahí va una primera parte del tiempo es un tiempo de ciclo, que es rebanar el pan. Luego, tomar la carne y tomar la carne y sería el tiempo de manejo de material, colocarla sería el tiempo de ciclo, tomar el queso es el tiempo de material y colocarlo sería el tiempo de operación. Y sumado todo eso me va a dar 3 minutos, que es el tiempo de ciclo de esta operación, más el tiempo de ciclo de esta operación, ¿sí? Me daría un tiempo de ciclo total de todo el sistema, que serían 3 más 1 más 3 serían 4, más 4, 8, más 2, 10. Son 10 minutos de tiempo de ciclo total de mi problema o de mi un sándwich. Tardo 10 minutos en entregarlo. Bueno, vamos a ver qué sigue. El restaurante quiere conocer los siguientes datos sobre una jornada típica de 8 horas. ¿Cuál es la producción máxima actual del proceso? Y 2, si se añade una persona, ¿en qué paso debe sumarse y cuál sería el beneficio? Y ya vimos que contamos con los tiempos de ciclo de cada proceso. Tenemos lo siguiente. Aquí ya lo tengo, tiempo de manipulación del pan y tiempo de manipulación de la carne. Es el tiempo de manejo de material. Luego tengo el tiempo que se tarda en cortar el pan, tiempo de operación, lo que les comentaba, y el tiempo de manipulación del cuchillo es el tiempo de manejo de herramienta. Y todo eso me va a dar un tiempo total de ciclo para una operación. La estación más lenta determina la producción por día. ¿Sí? Y aquí tenemos, vean, 60 minutos que tengo en 60 órdenes por minuto es lo que puedo hacer. Por 8 horas son 480 minutos. En, tengo 60 minutos, 3 minutos por 8 horas son 160 submarinos. 60 por 4 minutos por 8 horas son 120. Y 60 por 2 minutos por 8 son 240. Permítanme, que creo que esto está mal. Es entre. Denme un segundito.
Muy bien. Ahora sí, 60 minutos y tardo un orden por minuto, puedo hacer 60 órdenes por 8 horas, son 480. 60 entre 3 son 20. Por 8 horas que tengo son 160 submarinos. 20 por 8, 160. 60 entre 4 son 15. Por 8 son 120. 60 entre 2 son 30. Por 8 son 240 submarinos. Por favor, chequen esto. Al rato lo corrijo y lo subo. Pero tendríamos que dividir para poder hacer cada una de las etapas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ah, ok, perfecto. Muy bien. No hay preguntas, ¿ok? Vamos bien entonces. Sumar a una persona a la estación más lenta. La estación más lenta le llamamos cuello de botella, ¿sí? Que es la estación 3. ¿Qué sucede si yo añado otra persona? En lugar de tener esta producción, podría ser el doble. ¿Por qué? Porque serían 2 personas, dividiría 30 y 30, porque las 2 personas cada una haría 30, tendría, bueno, más bien, tendría en lugar de 4 minutos por orden, tardaría 2 minutos por orden, porque tengo 2 personas, y entonces se duplicaría, ¿sí? Esto. También aquí tengo que corregirlo. Son 240 submarinos, ¿sí? Eso implica que tengo una mejora del 33%. Subo de 120 a 240. Y ahora mi estación más lenta sería pan y carne, ¿sí? Y así sucesivamente, conforme vaya agregando gente, puedo ir mejorando el proceso. Esto es un ejemplo muy teórico y muy sencillo porque, uno, aquí, si se fijan, no tome en cuenta que la gente está trabajando, tiene descansos. Aquí estoy suponiendo que de los 60 minutos trabaja los 60 minutos. 2. Esto no es cierto. Tenemos varios inconvenientes cuando hablamos de el cálculo de la capacidad. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, voy a escribir aquí, 3 puntos que hay que poner en cuenta. 1, la eficiencia de las personas. La eficiencia es qué tanto puede trabajar la gente o qué tanto se cansa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hablo de una eficiencia del 80% de una persona, quiere decir que por cada 8 horas que trabajo va a descansar 2. Y eso no es locura. La gente no somos máquinas y no podemos trabajar todo el tiempo. Entonces siempre necesitamos un descanso. ¿Sí? Así sea para ir a comer, así sea para ir al baño, etc. Si yo estoy en una línea de producción o en una línea de sándwiches, en 8 horas, en algún momento tengo que ir al baño. Entonces, ese tiempo se lo tengo que restar. En algún momento, por ejemplo, como es un trabajo físico, tengo que descansar. Y entre más pesado es el trabajo físico, más tiempo necesito descansar. También tenemos la disponibilidad de máquinas. ¿Sí? Si yo hablo de una disponibilidad también de máquinas del 80%, disponibilidad de las máquinas, ¿sí? Del 80%. Quiere decir que las máquinas trabajan el 80% del tiempo y el 20% están paradas por algún tipo de mantenimiento. Entre la gente y las máquinas es diferente. La gente podemos hablar que es a lo largo de un turno. Las máquinas, puede ser que las máquinas funcionen 4 días seguidos, o vamos a pensar que de 10 días
funcionan 8 días seguidos y de repente a los 8 días se descompone y entonces hay que repararla. Y a lo mejor durante 2 días no se trabaja. Entonces es el tiempo que tardo en reparar la máquina. Hay una ecuación un poquito más complicada, pero eso tiene que ver con la disponibilidad de las máquinas. Y entonces estas dos las tenemos que tener en cuenta para hacer las modificaciones de mis capacidades de producción. ¿Estamos? Tanto la eficiencia que vamos a hablar de las personas como la disponibilidad de las máquinas. Bueno, entonces, vamos a ver el caso cuando producimos por lotes. La gran mayoría de productos se producen por lotes y por lo tanto tenemos lo siguiente. Tenemos que el tiempo para fabricar un lote está dado por la ecuación. Tiempo de lote es igual al tiempo de arranque por la cantidad de piezas que voy a fabricar por el tiempo de ciclo. Ya lo habíamos visto, estoy repasando esta parte, pero es importante para poder hacer cálculos de capacidad. Aquí estamos. Tiempo de arranque, cantidad de piezas y tiempo de ciclo. Ya vimos lo que es el tiempo de ciclo, es el tiempo que tarda en hacer una unidad, que pueden ser varios procesos o puede ser un proceso único, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos lo siguiente. ¿Qué es el tiempo de arranque? El tiempo de arranque es el tiempo que tardo en preparar, por ejemplo, una máquina. Me gusta utilizar el siguiente ejemplo. El ejemplo que voy a utilizar es el de una máquina inyectora de plástico. Tengo mi máquina inyectora de plástico. Voy a hacer un lote de 10,000 botellas. Cada botella tiene un tipo de ciclo de 1 segundo. ¿Sí? Y para arrancar la máquina, ¿qué tengo que hacer? La máquina está ahí, pero hay que montar el molde. Ese molde hay que ajustarlo que quede perfecto. Y luego tengo que hacer unas pruebas para calibrar la cantidad de aire que voy a meter para inyectar la botella. ¿Por qué razón? No es lo mismo que inyecte una botella de 1 litro a que inyecte una de 600 en cuanto a cantidad de aire que voy a meter. Si meto demasiado el aire que tengo para una de 1 litro a una de 600, a lo mejor la reviento, porque es demasiado aire el que va a ir ahí. ¿Sí? Porque tenemos la forma, se inyecta el aire y tiene que ser cierta cantidad para que tome la forma que deseamos. Entonces hay que ajustar la presión, etc. 2. El molde tiene que estar a cierta temperatura. Cuando llega uno, está totalmente a temperatura ambiente. Entonces tengo que ajustar la cantidad también de agua con el que se va enfriando el molde para hacer la botella. Entonces, ¿ya qué me refiero por lotes? Hago mis 10,000 botellas. Paro mi producción, porque ahora voy a hacer, vamos a empezar con botella de 1 litro, y ahora voy a hacer botella de 1,5 litros. Paro la producción, ya acabé las 10,000 botellas, la paro, y entonces tengo que desmontar ese molde y tengo que volver a montar el nuevo molde. Tengo que ver si está limpio. Si no está limpio, hay que limpiarlo para ponerlo también y salga la botella. Y tengo que volver a ajustar el aire, las temperaturas, etc. Eso se refiere al tiempo de setup o el tiempo de arranque de la línea. ¿Hasta aquí está claro? Muy bien. Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, la capacidad semanal de producción en unas fábricas, que está dado por la capacidad PC, capacidad de producción semanal, es el número de líneas, turnos que tengo disponibles, horas por turno y mi flujo o ritmo de producción, que ya vimos que el ritmo de producción atrás es cuántas piezas saco por hora. Por ejemplo, si yo saqué 1,000 piezas, no, 100, vamos a devolverlo, 100 piezas en 10 horas, mi tiempo de producción son 100, 10 entre 100, 100 entre 10, y quiere decir que tengo que sacar 10 piezas por hora. Aquí estamos. Esta sería mi ecuación 1, que es la capacidad de producción semanal. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Lo que habíamos visto en un principio, la utilización es la cantidad fabricada entre la capacidad de producción. Si mi cantidad fabricada, yo fabriqué, hace rato lo vimos,
480 automóviles entre 500, que es mi capacidad, divido 480 entre 500, me va a dar un valor para ver mi utilización. La disponibilidad en máquinas, que aquí ya está puesta, es el tiempo medio entre fallas. ¿Qué es eso? Yo puedo estar trabajando 100 horas, se para la máquina y tardo 10 horas en repararla entre el tiempo medio entre fallas. Entonces serían 100 menos 10 entre 100 me da un 90%. Eso es mi disponibilidad de las máquinas. Ojalá fuera del 90%. Normalmente estamos hablando, si bien nos va, están en un 70%. Las máquinas son muy caprichosas. Y vamos a ver este problema, ¿sí? Que es importante para que quede clara la clase. Dice, la fábrica de cubitos, ¿sí? De pollo para pollo rica gallina, trabaja 3 turnos de 8 horas de lunes a sábado, con una producción por hora de 420 cajas. Actualmente cuenta con una área de producción para unas ventas semanales de 50,000 cajas. Los domingos no se trabaja porque se realiza mantenimiento a sus máquinas. El director de la empresa desea conocer la capacidad de planta, ya que desea ampliar la cuota de ventas a 70,000 cajas semanales. Determine la factibilidad de eso. Permíteme un segundo. Ok. Entonces, aquí hay que ver los datos que tenemos, ¿sí? Mi solución me dice que mi capacidad de producción está dado por el número de líneas de producción. Tenemos aquí, cuenta con una línea de producción, ¿sí? Entonces, pongo que N es 1. Turnos por semana. 3 turnos. Horas teóricas por turno. Serían 8. Y mi flujo de producción me dice que son 420 cajas, ¿sí? Por hora, ¿sí? Cajas de cubitos de caldo de gallina. Entonces, yo lo que hago es sustituir estos valores aquí en la ecuación, ¿sí? Y, por lo tanto, cuando yo hago la multiplicación, me queda 1 por 18 por 8 por 420, nos da 60,480 cajas a la semana. La utilización que yo tengo actual es 50,000 entre 60,480, del 82%. Ahora vamos a regresarnos un poquito y, como se dan cuenta, quiere ampliar la cuota de ventas a 70,000 cajas semanales. Mi capacidad máxima es de 60,480. Y con esto nos damos cuenta que no es factible con una línea de producción. Paso 1. Yo ya no puedo, en estos momentos, meter más turnos. Ya tengo 3 turnos diarios, ¿sí? Me impediría tener un cuarto turno, ya no hay más horas. El único día que se trabaja es el domingo, pero si yo no hago mantenimiento los domingos, probablemente mis máquinas van a empezar a descomponerse y por lo tanto va a ser mucho más difícil, ¿sí?, seguir con ese ritmo de producción. 2. Aquí estamos hablando que todo el producto sale bien, ¿sí? Eso es, que las líneas de producción están trabajando. Sin embargo, tendríamos que tener en cuenta algunos otros factores, como es la eficiencia de la gente, que a lo mejor no se trabajan las 8 horas de cada turno, probablemente se trabajen menos, ¿sí? 7 horas tal vez, o 6 horas y media, y también que todo el producto aquí supone que está saliendo bien, no hay defectos, no hay nada que salga mal. Entonces, ¿qué soluciones podemos tener para llegar a estas cuotas de 70,000 cajas?
tendríamos ahora que entrar a ver si se puede invertir y si vale la pena invertir en una segunda línea de producción para las 10,000 cajas, prácticamente 10,000 cajas que hacen falta, o nos quedaríamos al límite de la capacidad. ¿Cuánto puedo vender? De 50,000 a 60,000. Entonces, yo puedo sacar cuál es mi colchón de capacidad dividiendo simplemente mi colchón de capacidad o que tengo extra de capacidad. En un segundito, a ver, aquí estamos. Lo que tengo extra en capacidad, ¿sí? Mi utilización es del 82%, por lo tanto, yo tendría un 18% de capacidad extra de fabricación, ¿sí? No puedo fabricar más, hasta ahí tengo la capacidad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Voy. Muchas dudas, perfecto. Lo repito todo. Muy bien. Ok. Vamos. La explicación la vuelvo a repetir. Claro que sí la repito. Antes de que se vaya a cortar, porque me quedan 4 minutos, ya esta semana lo compro el software. Por favor, ahorita se va a cortar en 1 o 2 minutos, se va a cortar la señal. Entonces, les pido por favor que le vuelvan a dar un clic al Zoom y nos volvemos a conectar, ¿ok? Denme un segundito. Para ello. Entonces, los veo ahorita en 2, 3 minutos en lo que vuelva a arrancar la aplicación y